Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie de la relación entre el ciudadano y la policía. Todo lo que yo hablo, yo le doy en los links, tienen que mirar los links, que todo lo que yo hablo, yo lo apoyo con los links que yo pongo. Están en los libros porque toda la información que yo doy aquí en este canal es por las cosas que yo he leído en los libros. Eso no es de que yo escuchando gente, no, 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 no. Yo no escucho gente. Son las cosas que yo veo en las noticias, son las cosas que yo veo, leo en los libros, que veo en la social media. Si hay algo que es fake news, bueno, lamentablemente la fake news es una realidad. Es una realidad y gente supuestamente que tienen credibilidad hacen fake news. Lamentablemente yo no puedo hacer nada en cuanto a eso. Pero yo pongo libros, yo pongo videos, ¿verdad? Y todo eso es público. Nada de lo que yo pongo son cosas inventadas mías. O son cosas clasificadas. Eso son cosas públicas que cualquier persona lo quiere ver. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que no quiere leer. Y lo que quiere es estar en entretenimiento, mirando películas. ¿Entiendes? Entonces seguimos con la serie. Y en esto vamos a hablar de que el caso de la igualdad dentro de la sociedad, dentro de la policía. Muchas veces la igualdad, o sea, aquí hay mucha gente tan obsesionado con igualdad, 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 es verdad. En cuanto a la igualdad, de que tenemos que buscar la igualdad, pero muchas veces la igualdad lleva a no a la justicia, sino a la injusticia. Y como yo he dicho en otros podcasts, podemos ser iguales en el término subjetivo, pero nunca en el término objetivo. Subjetivo en derechos humanos, de que el ser humano tiene un valor, cada ser humano tiene un valor, porque fuimos creados por el mismo Dios, por un Dios trino, que es lo que creemos nosotros los cristianos, y todo ser humano tiene algo de verdad en él, algo de valor en él, ¿verdad? Eso nos hace iguales, pero en el término objetivo no podemos llevar la igualdad al término objetivo, al término materialista, al término empírico, porque lamentablemente no siempre se aplica. Y hemos hablado de ese tema, por ejemplo, en cuanto a la izquierda. La izquierda es en realidad materialista. Por eso se llama, Karl Marx desarrolló su filosofía, que fue el materialismo dialéctico, ¿verdad? Que es materialista, es por eso que ustedes ven que la izquierda quiere siempre que la mujer sea igual que el hombre en fuerza, que todo el mundo sea igual en el término material, y eso no es posible. En términos subjetivos sí, en términos trascendental tal vez sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, los gobiernos comunistas, cuando un país se transfiere de capitalista a comunista, ¿qué pasa? Que entonces hay redistribución de riquezas. ¿Qué pasa con esa igualdad? Que gente que tienen algo de dinero o que tienen un negocito y que tienen ese negocito porque su familia se fajó, trabajó muchísimo para poder tener una bodega, un colmado, como decimos en Santo Domingo, para poder subsistir. Viene un gobierno comunista y le dice: usted tiene que dar la mitad de lo que usted tiene a otra familia que no trabajó, que no crió a sus hijos como lo tiene que criar, que todo lo que hacen es beber, que todo lo que hacen es fumar. Entonces ahí lo que vemos es un acto de injusticia, no un acto de justicia. ¿Entiendes? Entonces muchas veces la igualdad lo que lleva es, el exceso de igualdad lo que lleva es injusticia, no justicia. ¿Entiendes? Entonces, en el término, por ejemplo, en los trabajos, por ejemplo, en los Estados Unidos se le requiere por ley que a todo trabajador, todo empleador, tiene que tener variedad de grupos étnicos en el trabajo, que trabajen.
Por ejemplo, diferentes tipos de grupos étnicos. No puede ser nada más un solo grupo étnico. Esto no siempre se cumple así. Por ejemplo, a Google siempre se le ha criticado de por qué no tienen diferentes tipos de grupos étnicos en Google. El problema es que no todos los grupos étnicos producen la educación, se le da la educación a los hijos para que puedan tener cierto tipo de trabajo. Lamentablemente en este país los únicos 3 grupos étnicos que producen personas en el campo de la tecnología son los hindú, los asiáticos, los judíos y los americanos. Lamentablemente el hispano no cría a sus hijos de una forma que pueda tener un trabajo en Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El exceso de igualdad tiene muchos flaws, tiene muchas imperfecciones. Entonces, los criminales se aprovechan de este tipo de leyes que no son perfectas. Y ninguna ley es perfecta. Ahora, en el término, por ejemplo, de la policía también. La policía, se le requiere a la policía que en cada departamento haya diferentes grupos étnicos. Blanco, negro, judío, chino, hispano. ¿Cuál es el problema? Porque es el asunto de igualdad. Pero ¿cuál es el problema? Que hay grupos étnicos que hay más probabilidad de que se tiendan a la criminalidad y otros que no. Por ejemplo, ya hay grupos que tienen el negocio de la droga como una cultura, que crían a los hijos a ser narcotraficantes. ¿Entiendes? Entonces hay grupos étnicos que tienden más. Entonces es un problema. Como ya hemos hablado, cómo la policía puede creer. Hablamos de ese tema, hemos puesto link de que es difícil para la policía creer fielmente en un civil, por ejemplo. Es muy difícil. Porque usted no sabe, como dicen en Santo Domingo, de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. O sea, cualquier persona que usted cree que es un civil normal, inocente, puede ser un criminal. Entonces, ese término de igualdad, tenemos que ser iguales y todo el mundo en cada departamento de policía tiene que haber diferentes grupos étnicos. El problema es que hay grupos étnicos que hay más probabilidad de que ese grupo tenga una cultura de narcotráfico, tenga una cultura de crimen organizado. Entonces, incluso para poder poner la cosa aún peor, hay personas que tienen lo que le dicen, los grupos criminales organizados tienen lo que le dicen wise guys, chicos sabios, personas sabias que van a las universidades y mantienen un récord más o menos limpio y estudian una carrera, pero es para tener esa información para el crimen organizado. ¿Entiendes? Para trabajar en el crimen organizado. Por ejemplo, la mafia italiana, hay muchos documentales que hablan de eso. La mafia italiana en su tiempo tenía su propio contable, su propio policía, su propio abogado. Tenía la mafia italiana. Y lo que yo estoy diciendo no es una cosa grande. Eso está en los documentales, que yo he puesto link de eso. Hay personas que lo crían para que se infiltren, porque la infiltración es parte importante siempre de cualquier grupo de inteligencia o crimen organizado. Infiltrar personas en los trabajos. Y la policía no es la excepción. Hay gente que se le crían para que sea un policía corrupto, para que trabaje para un crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa? Que la igualdad no siempre se aplica bien. No siempre es sinónimo de justicia.
Entonces, ¿qué pasa? Que en este país, principalmente en los Estados Unidos, como hemos dicho en otro podcast, el criminal siempre pretende ser una persona inocente. Soy una persona inocente, yo soy un negociante, yo soy esto, pero realmente no es así. Entonces, eso es lo que pasa, esos son los errores que muchas veces, lamentablemente, oye, lamentablemente hay empleadores que dicen, oye, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de los empleadores, yo quisiera contratar X grupo, pero siempre, cada vez que contrato un grupo, me quieren robar la mercancía o no quieren trabajar. Yo quisiera contratar de este grupo, etni grupo, pero lamentablemente cada vez que contrato uno, no quiere trabajar, no me roba la mercancía, ¿entiendes? Y me hacen a no trabajar apropiadamente como tienen que trabajar. Y eso lamentablemente es así. Y entonces en cada lugar de trabajo es así. Y la policía no es la excepción. Hay gente que, entonces la gente dice, no, es discriminación porque tú no contratas tú nada más contratas de este grupo. El problema es que con ese grupo es que están criando a los hijos mejor, están criando a los hijos que cuando tú los contratas realmente producen, realmente son un ente de bien y son menos dados a meterse en casos criminales. Por ejemplo, el caso de Jorge Ramos tuvo una entrevista con Bill O'Reilly hace mucho y Jorge Ramos le preguntaba a Bill O'Reilly que por qué le daban preferencia a los chinos pues, por ejemplo, que los hispanos. Y él le dijo, los chinos están criando a sus hijos mejor que los blancos. So, ese es el problema. Entonces, no siempre igualdad quiere decir sinónimo de justicia. Muchas veces la igualdad es sinónimo de injusticia y la gente lo explota, el criminal lo explota. So, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.